voy a hablar sobre el conflicto en Sudáfrica. Dicho conflicto fue denominado con el nombre el sistema apartheid. El propósito es dar a conocer la importancia de la justicia transicional en el marco de los conflictos internacionales, como ya mencioné, en el marco del conflicto de Sudáfrica, dando relevancia a los tratados, acuerdos y convenios internacionales que priorizan los derechos fundamentales, los cuales ya sabemos se fueron marcados por el Convenio de Viena y distintos protocolos que buscan preservar el bienestar de cada individuo. Por otra parte, quiero hacer referencia al control de convencionalidad, ya que dentro del sistema sudafricano ya mencionado se legaliza constitucionalmente el apartheid, pero se violan algunos derechos del hombre y se resaltan las distintas organizaciones internacionales que hacen parte de este conflicto y logran sobrellevar las adversidades. La justicia transicional, nuestro primer punto, es un fenómeno contemporáneo, el cual se constituye en una consolidación de estándares jurídicos universales relativos a los derechos de las víctimas y el deber estatal de castigar los crímenes atroces, tales como el genocidio, feminicidio, ya sabemos. En este caso, en Sudáfrica se da por discriminación. En Sudáfrica, los blancos sudafricanos discriminaban a los negros sudafricanos. Como ya mencioné, este es el sistema apartheid. Apartar del mundo social a estas personas. La justicia transicional es una forma de abordar la solución del conflicto, encadenando un conjunto de políticas y medidas judiciales que distintos países han instalado en su legalidad. Este tipo de justicia no solo abarca la reparación de las víctimas, sino que también reconoce los derechos de las mismas, busca una confianza individualizada al Estado. La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adoptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un periodo de violación generalizada de los derechos humanos. Tenemos entendido que la victimización de las personas no afecta solo al individuo, sino también a la sociedad que lo rodea, por supuesto. Dicha comunidad o sociedad se enfrenta a una división de poderes, ya que se genera desconfianza entre los grupos y se hacen más lentas las mejoras en materia de seguridad y desarrollo. En justicia transicional podemos encontrar 4 elementos. Uno de ellos, los elementos penales, que son los crímenes considerados mayores. El segundo, las reparaciones, reconocer los daños sufridos y tomar medidas cautelares. El tercero, la reforma de instituciones públicas, con el fin de desmantelar y evitar tanto la repetición de la violación de los derechos humanos como la impunidad de los mismos. Y por último, el cuarto, las comisiones de verdad, que son unas formas de investigación y análisis de pautas de abusos sistemáticas. Como ya les venía diciendo, el más conocido sistema apartheid se constituyó como un periodo de segregación racial, el cual a los sudafricanos de color se le negaron ciertos derechos fundamentales. En este sistema se designan las políticas raciales discriminatorias legalizadas del gobierno de Sudáfrica. En la Constitución sudafricana son legales, pero como ya sabemos, las acciones de la ONU para ellos no son legales. El objetivo de dicho sistema era separar las razas en el terreno jurídico: blancos, asiáticos, mestizos, bantúes o negros, como se llamaran, diferentes a los blancos sudafricanos, ya que esta raza blanca predominaba entre los demás. Este sistema tuvo un periodo entre 1948 y continuó más o menos hasta 1992, con el Self-Government Act of Apartheid. Alcanzó su plenitud cuando la población negra quedó renegada a pequeños territorios marginales y autónomos y privada de la ciudadanía sudafricana. Hasta ese momento, Sudáfrica, con sus importantes riquezas minerales y su situación geoestratégica, se había alineado con el bloque occidental. Sin embargo, el sistema racista hizo que en un momento en que se desarrollaba la descolonización, las presiones de la comunidad internacional se incrementaran contra el gobierno de Pretoria. También podemos hacer como omisión a que el fin de la Guerra Fría precipitó el fin de este sistema llamado apartheid. El sistema apartheid culminó con la llegada de Nelson Mandela,
como todos sabemos, un grande, un filósofo político, mítico, militante anti-apartheid, que había pasado 27 años en la cárcel y después pasó a la presidencia de la República Sudafricana. Como ya les venía diciendo, este conflicto o este sistema, conocido apartheid, empieza en 1948, cuando el Partido Nacional gana las elecciones. Ese mismo año se produce una reforma electoral, por cual se les niega la participación política a la población negra. Interesante, ¿no? De este modo se dejaba asegurado el control del Estado, un control racista, por supuesto. Se explica cómo una minoría puede someter a su antojo el resto de los habitantes sudafricanos. Como todos sabemos, y cuando hablamos en Colombia, afrodescendientes, en África la mayoría de la población es de color. La minoría está en el sur de África, Sudáfrica. Son blancos, pero por su misma colonización y su independencia. Entonces es una minoría que le niega a los negros, a la mayoría, a las personas de color, sus derechos fundamentales. Además de esto, tal minoría pudo someter a las personas de color sin poder. Además de esto, en 1950 se introduce una ley anticomunista que prohibía las organizaciones de este marco ideológico, algo socialista, muy poco allegado a la Unión Soviética. Prohibía que los métodos violentos o no convencionales de las políticas de cambio. Otra ley consideraba el matrimonio mixto entre blancos y negros como un delito. Eso actualmente ya no se ve. Por último, establecía una educación separada para cada uno de los grupos en cuestión, los grupos étnicos, además que debía ser financiada de un modo particular. En 1959 se prohibió otorgar matrícula universitaria a los estudiantes no blancos, o sea, a los estudiantes de color. Esto es violar la dignidad humana de las personas. Aquí no se violan solo los derechos fundamentales o los derechos que están consagrados en la Constitución sudafricana, sino que también se violan el derecho a la vida, a la dignidad humana, como ya mencioné, derecho a la educación, derecho a un reconocimiento público, pues estaban negados, eran las personas con menor votación, o sea, era con menor asistencia a nivel de política, a nivel social, a nivel de organización. Ya como solución de este conflicto, encontramos un diálogo entre los grupos blancos aferrados al poder y el Congreso Nacional Africano. Esto derivó una serie de concesiones por ambas partes. Los primeros ceden el dominio público del país, los segundos la verdadera libertad de la población negra. Esto es un hecho histórico, el cual se apoya por la idea de la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 1995. Doy alusión a que esta comisión fue creada por el Instituto. Este hecho histórico se apoya a la idea de la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 1995. Doy reconocimiento a que esta comisión fue creada por el Centro Internacional para la Justicia Transicional, tal llamado ICTJ. También podemos decir que otro organismo que se encargó en los años del régimen, ya lo mencioné, el Centro Internacional para la Justicia Transicional creó una comisión de la verdad y reconciliación. En dicha comisión estaba la tarea de preparar un documento sobre las graves violaciones, las vulneraciones a los derechos humanos, tales de saber como el homicidio, secuestro, tortura o los maltratos graves infligidos a cualquier individuo en el curso de dicho conflicto. La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica se centró esencialmente en las víctimas. Tuvo un aspecto único: ofrecer amnistía condicional a aquellos perpetradores que estuvieran dispuestos a revelar plenamente detalles de sus crímenes ante la audiencia pública. Como conclusión, ante todo lo que ya les he contado, podemos observar que el sistema de segregación racial en Sudáfrica, aunque en su constitución y en sus acuerdos
era legal, dentro del marco del derecho internacional no lo era, haciendo un llamado así al control de convencionalidad, el cual interviene el Estado adoptando medidas para la defensa de los derechos de las víctimas, en este caso los nacionales africanos, sudafricanos de color. De igual forma se puede evidenciar la importancia de las organizaciones internacionales ante la defensa de los derechos fundamentales del hombre. Espero que este video haya sido de su agrado y que hayan encontrado aquí, en este espacio, un punto más allá sobre el conflicto en Sudáfrica, el conflicto apartheid, y que de ahí saquen la conclusión, la justicia transicional y el control de convencionalidad. Gracias. Circus, Afro circus, Afro circus, Afro I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like sea, to güey, move it, qué move feo. it. You like to moving your nice and energetic, tick, 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 tick. Moving your nice broad face and your nice hip, hip, hip. Moving your nice and energetic. Tick ship on the ocean at the feet tight and moving your nice broad face and your nice hip. Make man slip and bust them lip. Moving your nice and energetic. Tick ship on the ocean at the feet tight and oh, I like to move it, move it.